Buenos días, soy Mario Valdivia y vamos a continuar con los dos tipos de flujos de pagos que se generan por un financiamiento. En este caso vamos a ver el flujo a cuota constante y el flujo de caja y el flujo descontado. Eh, en este caso, la característica que tiene este pago es que cada periodo se va a pagar la misma cantidad la cuota. La cuota no va a variar, pero lo que va a variar es la composición de la cuota. Vemos acá, por ejemplo, que hemos recibido una cantidad y esta cantidad la estamos amortizando en 36 periodos. El primer periodo pagamos una cantidad de intereses un poco más alta y estos intereses van disminuyendo cada mes y la amortización del principal va aumentando cada mes, pero la cuota total se mantiene. Esto normalmente lo vemos en préstamos a pequeñas empresas o medianas empresas. Mm, Casi siempre les piden que amorticen y el plazo generalmente es mensual, ¿no? Puede variar, pero generalmente es mensual. También lo vemos en préstamos personales, en los préstamos que nos hacen los bancos tienen esta característica. Bueno, aparte hay comisiones, seguros y otros costos adicionales que, como les comentamos en otros videos, todavía no lo vamos a ver. Y también es muy común verlo en leasing financieros. Para los leasing financieros hay algunos temas adicionales que hay que ver, como IGB, como de repente un valor, una opción de compra o un valor de rescate al final, ¿no? Pero vamos a ver en primer lugar estos cronogramas, en su manera más básica, ¿no? Entonces, vamos a hacer el cálculo. Consideremos que se hace un préstamo de 30 millones. Se inicia el 17 de junio del año 2022 y se toma 36 meses. Los pagos van a ser mensuales, ¿ya? Una vez al mes, y la fecha de vencimiento entonces va a ser 17 de junio a 36 meses, 17 de junio de 2025, que son 3 años. Consideramos una tasa de 18% anual, un poco más alta que las veces anteriores, y la cuota constante. En estos cálculos de cuota constante, normalmente la convención que van a usar es 30-360, ¿no? Porque si no, el cálculo se hace un poco más complicado. La cuota, como es fija, depende de una tasa de interés y de un periodo fijo. Entonces, normalmente va a ser 30-360. No va a haber ajuste de fecha tampoco. Si es que vence un domingo, se pagará el lunes, pero no, normalmente no hay ajuste por fecha y usan tasa efectiva. Y para hacer ese cálculo, ¿ya? Es un cálculo matemático un poco complejo, ¿no? Hallar esta cuota. Vamos a usar entonces una función del Excel que se llama pago. Esta función pago tiene los siguientes argumentos. El primero es la tasa en el periodo. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa la tasa en el periodo? Nosotros estamos usando una tasa anual, una tasa efectiva anual, y esta tasa habría que pasarla a tasa del periodo, que esta sería tasa mensual. Entonces hay que pasarlo a tasa mensual, ¿no? Y para ello vamos a ver más adelante cómo se hace este cálculo. ¿Ya? Y luego nos pide como segundo argumento el número de periodos totales del préstamo. Vamos a poner número de periodos totales. En este caso serían 36 periodos los que se van a considerar. Y el último argumento es el valor actual, que es el principal. ¿Ya? Y lo vamos a poner negativo porque si lo ponemos positivo nos da un valor negativo. Entonces vamos a ponerlo negativo para que nos dé positivo. Y por último, hay algunos argumentos adicionales que son opcionales. Por ejemplo, si es que hay un valor de recompra al término o un saldo al término de del periodo, del plazo,
se consideraría, pero vamos a ver todavía este cronograma básico que solo requiere la tasa del periodo, el número de periodos totales y el valor actual, que es el monto del préstamo. Y para ello vamos a calcular la tasa del periodo. La tasa del periodo vamos a calcularlo como un cálculo que ya hemos visto anteriormente, cuando hacemos el cálculo de la tasa efectiva, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir acá al cálculo de la tasa efectiva que hemos visto anteriormente, y la tasa efectiva tendría dos fórmulas, ¿no? Principal por uno más la tasa elevada al número de periodos menos el monto del principal, y lo otro era, hacíamos una factorización del principal y nos quedaba principal por uno más la tasa elevada al número de periodos menos uno. Este factor de acá, uno más la tasa elevada al número de periodos menos uno, es la tasa del periodo. Y esta fórmula la vamos a usar acá. Uno más la tasa, el número de periodos es el número de meses entre 12 menos uno. Esta fórmula la vamos a usar para calcular la tasa efectiva. Entonces, en este caso, la tasa efectiva va a ser igual a, abrimos paréntesis, uno más la tasa anual. Ya, acuérdense que estamos considerando para todos los ejemplos que hemos visto tasas anuales, elevado al número de meses, ya, en este caso sería un mes, los periodos son de un mes, entre 12 y todo menos. Entonces, esta tasa de 18% anual se convierte en una tasa efectiva, efectiva anual, se convierte en una tasa mensual, porque los periodos son mensuales, de 1,39. Y con esta tasa ya podemos hacer el cálculo de la cuota. La cuota, de acuerdo a la fórmula, va a ser igual al pago. Esa es la fórmula en Excel. El primer argumento que habíamos visto es la tasa. Acá no dice tasa, pero hemos quedado que es tasa del periodo. El número de periodos, que va a ser el número de periodos totales. Y el último argumento vamos a poner menos el principal, que sería el valor actual. Y ven que hay dos argumentos más que por ahora no lo vamos a usar. Estos están entre corchetes, quiere decir que son opcionales, ¿no? Y con eso calculamos la cuota que se va a pagar cada periodo, en este caso cada mes, ¿no? Vamos a borrar esto para hacer el cálculo nuevamente. Igual que los casos anteriores, el primer ítem va a ser el ítem cero y vamos a adicionar periodo de cada uno y vamos a copiarlo hasta 36 periodos, ¿no? Son 36 periodos. Para la fecha del periodo cero es la fecha del inicio del préstamo, y luego para cada periodo adicional es la fecha, usamos la función fecha.mes, que requiere como argumento la fecha inicial, que va a ser la fecha del periodo anterior, y se va a incrementar en los meses que contiene cada periodo. En este caso es un mes. Vamos a fijarlo. Y ahora vamos a copiar esto hasta el final. Entonces vemos que los 17 de cada mes se hacen los pagos, ¿no? No se requiere porque es 30/360 para el cálculo de los intereses, pero sí lo podríamos requerir para ver qué día vamos a hacer los pagos. Entonces vamos a ver qué día de semana es. o- ¿no? Y como en los casos anteriores, vamos a ver qué días efectivamente sería el pago, ¿no? Si este día de la semana es igual a 7, quiere decir que es sábado, entonces va a tomar el día más 2. En caso contrario, si este día de la semana es igual a 1, es decir, es domingo, se va a considerar el día más 1. En caso no se cumpla ninguna de estas dos condiciones, quiere decir que es un día de semana entre el lunes y viernes. Como habíamos hablado, no estamos a considerar solamente sábado y domingo como día festivo en estos ejemplos, ¿no?
Entonces, si es entre lunes y viernes, se toma el mismo día. Y cerramos las dos condicionales. Y hacemos la copia hacia, hasta el final. Entonces, estos son los días en los que efectivamente se va a hacer el pago. Si es domingo, el pago se va a hacer el lunes. Ahora, ¿cuántos serían los días de cada periodo? Vamos a ver cuál es la convención. La convención dice 30 360. Entonces, cada periodo tiene 30 30 días, ¿no? Entonces, vamos a poner 30 por, por el número de meses, ¿no? Entonces, acá copiamos. Todos los periodos tienen 30 días, independientemente de la fecha y la fecha de pago. En el cronograma, ya armando el cronograma, vemos que en la fecha inicial el ingreso van a ser los 30 millones que nos están prestando. Ya. Ahora, ¿qué vamos a calcular primero? Tenemos la amortización, el interés y la cuota. Lo que es constante es la cuota. Entonces, lo primero que se va a calcular es la cuota, que ya la hemos calculado con la función pago, y esta se va a mantener constante. Vamos a fijarlo. Y durante todos los periodos se va a pagar la misma cuota, es una cuota constante. Pero tenemos que calcular ahora la amortización y los intereses. En este caso, lo primero que vamos a calcular son los intereses. Para ello necesitamos el saldo del principal del periodo anterior. Ese saldo lo vamos a calcular como para el periodo cero, el ingreso menos alguna amortización, si es que hubiera. Y para los siguientes periodos se va a calcular como el saldo del periodo anterior más algún ingreso menos la amortización. Lo copiamos hasta el final y vemos que no varía porque no hay ninguna amortización todavía considerada. Entonces vamos a calcular ahora el monto del interés. Para la primera cuota va a ser igual al saldo de principal inicial, o sea, desde el periodo anterior, por, ya como esta tasa es mensual y el periodo es mensual, vamos a multiplicarlo directamente por la tasa. Ya. ¿Por qué? Porque la tasa está ya transformada y calculada para este tipo de periodos. Entonces, ya no se multiplica, ya está implícitamente considerando el plazo. Entonces, en esa fecha estamos pagando 416 de intereses. Pero la cuota total es 1.064.000. Entonces, la diferencia va a corresponder al principal, a la amortización. La cuota menos el interés corresponde a la amortización. Entonces, ya sabemos cuánto es la amortización y cuánto es el principal que se ha pagado. Ya tenemos el saldo de el principal para el fin de ese periodo. Con esto podemos calcular el interés del próximo periodo, que va a ser igual a este saldo por la tasa. Y nuevamente calculamos la amortización como la diferencia entre la cuota y el interés. Y esto lo vamos a repetir hasta el último periodo y también el cálculo del interés. Como vemos al final, el principal es cero y lo que se observa es que el interés va bajando porque el principal va disminuyendo, pero como la cuota es constante, lo que va aumentando es la amortización del principal correspondiente a cada periodo, ¿no? Entonces, esta es la forma de hacer el cálculo de un cronograma con cuota constante. Para ello hay que tener en cuenta que hemos usado la función pago, que ya viene en el Excel, y tenemos que transformar esta tasa anual a una tasa que corresponda al periodo en el que se está haciendo la evaluación. Ahora, para ver un cronograma más, vamos a ver un cronograma que se usa normalmente en algunos papeles de deuda especiales, como los papeles comerciales.
ese flujo descontado. ¿Qué quiere decir con este flujo descontado? Por ejemplo, se dice que tú tienes una emisión o un papel comercial de 30 millones. En este caso, la empresa no va a recibir los 30 millones al inicio, va a recibir una cantidad menor, ¿no? Y al final va a pagar los 30 millones. Hay veces que esto se calcula, se expresa en porcentaje, es decir, voy a recibir el 99%, voy a recibir el 98%, o lo puedo considerar en tasa. En este caso vamos a considerarlo como tasa. Más adelante, cuando veamos ya con más detalle los papeles comerciales, vamos a ver qué pasa si es que en lugar de tasa me dicen un porcentaje. Mm, Entonces acá, al momento inicial recibo una cantidad que es menor a lo que voy a pagar y qué tasa es la que hay que averiguar qué tasa es la que voy a pagar. Entonces, este pago, como es una tasa efectiva, normalmente son tasas efectivas, sería igual al, o sea, este principal sería igual al monto del que se va a recibir por uno más la tasa elevado a la n. Acá no le estoy quitando el principal, simplemente estoy poniendo todo el monto que voy a recibir, ¿no? Entonces, todo el monto que se va a recibir al final del periodo va a ser el monto principal. Este factor de acá, que es uno más la tasa de interés elevado al número de periodos, vamos a llamarlo el factor de descuento. Entonces, este principal va a ser igual, vamos a copiar esto acá, este principal va a ser igual como a lo que he recibido por el descuento. Despejando, voy a tener que lo que he recibido va a ser igual al principal dividido entre este factor de descuento. Vamos a hacer este cálculo para que quede un poco más claro. Entonces, en la fecha inicial, la fecha inicial va a ser son dos ítems, 0,1. Esto es un pago, una cuota nada más normalmente. La fecha inicial es la fecha de inicio, la fecha de vencimiento va a ser la última fecha. Vamos a copiar estas fórmulas de día, semana y fecha, y lo tenemos calculado. Como es lunes y viernes no hay ajuste, y los días del periodo, como es ajustada, vamos a tomar la fecha ajustada. Y ahora vamos a calcular el descuento. El descuento, de acuerdo a lo que hemos visto en esta fórmula, es uno más la tasa elevado al número de periodos, ¿no? 1 más la tasa elevado al número de periodos. El número de periodos es los días entre la base 360. Y acá ya no hacemos una resta, sino simplemente lo dejamos ahí nomás. No le restamos uno, no le restamos el principal. Entonces, este es el factor de descuento. La amortización va a ser igual a al principal del papel. No es lo que me están prestando en realidad, sino es el principal del papel comercial o de la deuda en este caso. Y lo que voy a recibir efectivamente va a ser igual al, al principal entre el factor de descuento. Entonces lo que se está recibiendo son 29, 273, 677. Este, eh, esta diferencia entre este ingreso y esta amortización va a generar un interés implícito. Este interés implícito eh, que, mm, de- se puede calcular de dos formas, ¿no? La más directa es el principal amortizado menos lo recibido, que son 30 menos los 29,2 da 726. Esta es la fórmula más directa de hacer el cálculo. Lo que amortizo menos lo que recibo. Otra forma de comprobar este cálculo es haciéndolo como el cálculo de la tasa efectiva, ¿no? Lo que recibí por uno más la tasa elevado al número
de días menos lo que recibí, ¿no? Este es el cálculo clásico de la tasa efectiva. Vamos a hacerlo. Lo que recibo por uno más la tasa elevado al periodo, ¿no? Los días entre 360 menos lo que recibo, ¿no? Entonces vemos que de las dos formas el cálculo es similar, ¿no? Entonces, lo que recibo más el interés implícito termina siendo el principal que se está pagando, ¿no? Bueno, estos son serían los cronogramas que hemos estado revisando. Hemos revisado un cronograma Bullet de 30-360 que es principalmente para bonos corporativos. Lo pueden ver en otros tipos de cronogramas también, pero digamos como este ejemplo lo ven en los bonos corporativos. Actual 360 es un cronograma más o menos normal. Actual 365 sería en ese caso. Mm, Un cronograma normal para préstamos, sobre todo lo tienen las grandes empresas. Hay algunos préstamos que en este caso usan una tasa LIBOR más un spread, que lo podemos ir revisando en otros videos. Hemos visto también los cálculos de cronogramas para un pagaré de corto plazo. Hoy hemos estado viendo el- lo que es cuota constante y un cronograma descontado. Más adelante en otros videos vamos a hacer algunos ajustes. Por ejemplo, en estos cronogramas nos pueden dar un periodo de gracia, un valor de recompra al final, y mm, algunos cambios adicionales. Por ejemplo, que la cuota tenga IGB, que haya que pagar comisión y seguros, ¿no? Pero lo que hemos querido tener en este primer video, esta primera serie de videos, y es dar un primer vistazo a los cronogramas utilizando el Excel. Bueno, les agradezco mucho su atención. Espero que les sea de utilidad estos videos. Si tienen alguna consulta, por favor, no duden en dejar sus comentarios. Y les agradecería que se suscriban, que den like al video y que lo compartan con las personas que ustedes consideren a las que le puede ser de utilidad. Muchas gracias y un saludo y nos vemos en un próximo video.